Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Hola amigos de 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Acá Marlon Cáceres desde confines de tierras colombianas, muy poéticas. Disculpen mi ausencia porque no he tenido tiempo, literal, no he tenido mucho tiempo para poder sentarme a reflexionar, a ver producciones o a leer de ciencia ficción. Aún así les quiero recordar que en la plataforma de TikTok estamos como @gigawattpodcast, en la cual estoy subiendo reseñas, recomendaciones, datos curiosos, noticias en torno al mundo de la ciencia ficción, a las películas, las series, novelas y demás. Si usted no tiene tiempo para escuchar toda una hora de mi horrible voz en un podcast, lo puede hacer por lo menos en 3-4 minutos en TikTok, así que les recomiendo que vayan a esa plataforma y nos sigan @gigawattpodcast. Y si me quieren seguir a mí en mi cuenta personal, @maranesca zk, maranesca con Z y con K ahí al final. Ahí también pues subo otras cosas más diversas sobre mi vida y sobre otras cositas personales, y también todos estos trends de TikTok y tonterías demás. El día de hoy vengo con una reflexión sobre un tema muy importante de la ciencia ficción, como lo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son estos algoritmos, estos mecanismos que se han creado de que de manera alterna, como un supercerebro, ¿no? Como un supercerebro, puedan manejar máquinas, sistemas operativos, también de que faciliten un poco la tarea que hace el humano, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros ya estamos dependientes de las inteligencias artificiales. ¿Y cuál es la inteligencia artificial más cercana que tenemos? Pues el celular, a mi parecer. No es como la han pintado todavía las películas así, pero si ustedes se dan cuenta ya estamos llegando a ese punto. Incluso con las Alexas o las Siri que están en la casa y de que Alexa, ponme tal canción, Alexa, cuéntame un chiste, y la Alexa te cuenta un chiste, ¿no? Hay una voz ahí. Los sensores que están en tu casa, estos sensores que se están colocando ahora, que detectan la presencia de personas o animales y te alertan por una aplicación o por correo electrónico, te envían el video directamente de la persona que está ahí acechando tu casa, o que se entró sin permiso, o que haya una actividad como rara, ¿no? En la casa, te alerta de ello, ¿no? Entonces esta inteligencia te está diciendo, oye, mire, algo está pasando en la casa, ¿no? Entonces estas inteligencias artificiales están cada vez más y más tomando el mundo, y eso me hace a mí pensar y me hizo a mí reflexionar mucho sobre algo que yo hago en mi común, ¿no? En mi día común. Yo hago transmisiones en plataformas como Twitch y Trovo, y en los últimos días, en las últimas semanas, para ser más específico, ya no me he sentido como parte de toda esa comunidad, porque estas plataformas te recomiendan contenido que a ti te guste sobre videojuegos y todo eso, y lo mismo pasa que el creador del contenido también tiene que estar ahí pendiente de ese público o atraerlo de alguna forma, como decirle al algoritmo o a la plataforma que tiene que atraer público, ¿no? Entonces que uno invierte dinero y te llega a ciertas personas, te llegan ahí como que te promocionan en otras plataformas. Lo mismo con los juegos que tú presentas a ese público. Entonces que si está Epic Games o está Steam promocionándote juegos a precio barato o gratis, pues te van a salir de lo que más tú juegas, ¿no? Si yo juego solo ciencia ficción o aventura, pues me van a salir esos títulos en pantalla más que otros. Entonces ya en las últimas semanas he sentido que cada hora que paso, porque ya es muy desgastante, son casi 7-8 horas frente a la pantalla por día, además del tiempo que yo paso escribiendo, investigando, viendo otras cosas, pues uno dice prácticamente estoy dándole 10 o 15 horas de mi día a la computadora, o si no más. Entonces eso no es como muy bueno,
porque entra uno en el círculo vicioso de alejarme de las personas de mi comunidad que están física, y voy a encontrarme con otras personas que están al igual que yo, tratando de buscar amigos, tratando de tener una conexión con alguien que le gustan los juegos y demás, y pues de cierta forma como que se conectan todo eso. Y entonces ahora vemos que la pantalla es la única forma de conectarse, ¿no? Es la única forma de yo conectar con el otro, y el círculo vicioso no se detiene, porque pues está en todo el contenido que a ti te gusta, que los juegos. Ahora la mayoría de podcasts hacen transmisiones en plataformas como Twitch, en Twitter. Entonces todo el tiempo estamos con la inteligencia artificial acá a la mano, ¿no? Y nos está diciendo qué ver. Incluso si yo busco algo de ciencia ficción, me van a salir a mi publicidad en Instagram, en Facebook, en otras plataformas, o incluso cuando yo entro a una página web me salen los anuncios ahí, ¿no? Entonces todo el tiempo la inteligencia te está diciendo a ti de cierta manera como que, oye, mira, te estoy mostrando lo que a ti te gusta, dime qué es lo que te gusta, que yo te muestro los resultados, ¿no? Y me acuerdo que una vez dialogando con un profesor sobre este tema, él dijo que él ya prefería ver cosas o leer ciencia ficción que no le recomendaran. Y yo le digo, pues es bastante complicado, ¿no? Es muy complicado hacer eso en estos momentos, porque prácticamente tú estás todo el tiempo con el celular, o sea, lo vas a ver en las aplicaciones del celular o la computadora o el televisor. Y él dijo, sí, yo entiendo eso, solamente que más que él trata de tener como una lección, aún así que la plataforma te hace una lección, te muestra ciertos títulos. Entonces él dice, como por ejemplo, si me apareció esta película y la gente dice que no, que es mala, que tiene una mala reseña, pues yo la veo. A él no le importa la reseña, ¿verdad? No le importa la calificación de las personas. Lo mismo cuando está en una librería, que si ve que en la zona de ciencia ficción colocaron estos títulos y él dice, hay ciertas formas en que acomodan los libros, en que, ok, este está acá, se supone que este es como que el que se está vendiendo más, el más popular, no lo voy a elegir, voy a elegir este que está acá en la esquinita. Entonces él dice que muchas veces en esas elecciones de forma libre, de cierta manera, ha encontrado títulos interesantes, historias interesantes que se pueden replicar, que incluso él dice, cuando no me gusta regalo el libro a alguien más o lo intercambio con alguien en internet y alguna cosa así. Pero él dice que le gusta tener esa libre elección porque no se vuelve tan codependiente, ¿no?, de esta maquinita que estamos acá todos conectados todo el tiempo. Yo también hago eso mucho a veces con lo que son los podcasts, como que no trato de que siempre los podcasts que pagan a las plataformas y demás para promocionar, yo escucho como que este video de YouTube no veo el que me recomienda, sino veo el siguiente, porque a veces hay que tener como una variedad, ¿no? Hay que ser muy variables en lo que se ve. Entonces en las últimas semanas he hecho esas reflexiones de estar muy pegado a la internet, que siento que me deshumanizo con cada hora que siento ahí, de que ya no tengo amigos. Y eso fue otra de las razones, ¿no? Que literal yo estaba acá en el celular pendiente de ver cuántas personas me hablaban al día. Hay días donde solo me habla una persona, que es una familiar, que me envía fotos de santos deseándome como el feliz día y todo eso, y pues uno le responde normal, pero ella no va a tener una conversación conmigo porque esa es la rutina de ella, enviar la fotico de Piolín o del santo que supuestamente nos protege y ya. Entonces a veces hay días donde literal yo no recibo mensajes de nadie, o cuando recibo mensajes cuando alguien necesita un favor de mí. Entonces a veces yo me quedo pensando como que se supone que todos estamos conectados, ¿no? Es tan fácil conectar con una persona de simplemente abrir una aplicación y decir hola o enviar un emoji. Y hay gente que no lo hace. Y uno dice, pero al final, ¿estamos conectados o no estamos conectados de cierta manera? Entonces ya es como solo un medio de comunicación para ver qué hace lo otro. Que, Marlon está vivo porque está colocando historias en Instagram. Y a veces cuando Marlon no publica nada en semanas y todo eso, la gente dice, no, Marlon está ocupado, Marlon está trabajando. Y la gente hace estas suposiciones que yo siempre he dicho o he manejado algo en mi vida, que es, si usted está suponiendo cosas sobre mí, ¿cierto?, sobre lo que yo hago, sobre lo que yo siento, sobre mi día a día, entonces ya no tenemos nada que hacer como amigos. Porque entonces usted ya está pensando por mí, de alguna manera. Hay gente que me dice, y esto va a sonar muy raro, y no entra a colación en el tema, pero me ayuda a mí a sentirme, a reflexionar mucho y a pensar en cómo
una cosa me lleva a mí a internarme en estos mundos cibernéticos, ¿no? Hay personas que yo considero muy buenos amigos, pero que solo están para las cosas de ellos. Que son las cosas de ellos, como que necesito ayuda en esto, una rifa, en una opinión de esto, puedes darle me gusta a tal cosa, ¿verdad? Y eso es lo único que, para lo que me buscan, no para ir a tomar un café o hablar de la vida, no. Para eso no me buscan. Pero en cambio yo cuando necesito como que, oye, puedes leer este poema, mire, me van a hacer esta entrevista, me van a hacer tal cosa, la gente dice, ah, qué bueno, pero no lo ve, no te apoya. O estoy en estas plataformas de streaming, ¿verdad? Me puedes apoyar creando una cuenta, siguiéndome, viendo una obra, no sé, si te gusta lo que ves, si quieres jugar conmigo, lo puedes hacer libremente. No, que eso es para niños. Entonces la gente empieza a suponer cosas, ¿no? Empiezan a suponer que lo que uno hace es más de lo mismo, o que simplemente uno está buscando una manera para distraerse, y a la gente dice, pues a mí no me llama la atención. Y uno entiende, yo soy comprensivo. Pero entonces yo le digo a las personas, ok, yo lo apoyo hasta el punto en que usted me apoya a mí. Porque yo siento que yo siempre he estado para estas personas, ¿no? Yo siempre he estado para estas personas, pero ellos no han estado para mí cuando yo les he pedido ayuda en algo tan simple como crear una cuenta, o que me vea 5 minutos jugar, o me dé su opinión sobre lo que yo estoy haciendo, o me lea. Que a veces es la forma de conectarme, ¿no? De mostrarle a otros como que, oye, mira. Entonces en las últimas semanas he estado muy metido con el cuento de la poesía, alejándome un poco de la virtualidad, porque he sentido que he encontrado a personitas, incluso fui a hacer unos talleres a Barranca Bermeja de poesía muy espectaculares, me conecté con gente, o sea, el apoyo que tuve por parte de los organizadores. Fui con Lucy Orozco, que es una actriz de teatro acá de Colombia, muy tesa, sabe mucho. Fuimos con ella a hacer estos talleres, ella se enfocó en teatro, voz, ¿verdad? Versatilidad, habilidades comunicativas, y yo me encargué de la parte técnica de la poesía, del conocimiento, escritura creativa y demás, ¿no? Entonces con ellos trabajamos con grupos de niños desde sexto primaria hasta 11. Hicimos cosas espectaculares que las mostramos frente a un público allá en Barranca Bermeja, en la Casa del Libro Total, este pasado sábado, y fue espectacular porque los niños sintieron un apoyo, sintieron unas ganas de expresar todo lo que sentían. Incluso cuando yo participé declamando poesía, la gente al final del evento le gustó mucho, me abrazaban, y yo decía como que por primera vez siento que me reconocen en este ámbito. Y lo llevo haciendo, ¿qué? Desde el 2014 que estaba en la universidad, pero hasta hoy es que se vieron los hechos, ¿no? Y muchas veces yo he querido mostrar eso en estas páginas de internet, en estas aplicaciones, y la gente no le gusta. Y es muy difícil porque si a ti te tienes que pagar para hacer publicidad, entonces todo el tiempo le tengo que decir a la máquina que me muestra el mundo. O sea, como que no veo como un interés. Lo mismo me pasa en TikTok. A veces hablo sobre la vida, sobre la poesía, sobre reflexiones, y los videos llegan a un público muy limitado. Pero entonces si hago un video muy tonto de 15 segundos, casi 1 millón de personas lo van a ver. Entonces es como algo muy curioso que me lleva a mí a reflexionar mucho de qué tan dependientes nos estamos volviendo de todas estas aplicaciones. Entonces, en esa libre elección y siguiendo lo que decía mi profesor, pues vi varias películas este fin de semana, prácticamente que no por recomendación, sino porque aparecieron. Entonces vi la segunda parte de Jumanji, el siguiente nivel, que me pareció una de las peores películas que ha podido hacer La Roca, porque es una historia que no tiene mayor trasfondo, no conecta muchas cosas, y aparecen muchos Deus Ex Machina. El Deus Ex Machina es algo que te muestran desde el inicio, que tú sabes que de alguna forma va a tener una resolución o va a ayudar a los protagonistas a solucionarse. Entonces la película todo el tiempo está manejando los Deus Ex Machina, y también que solo tiene como algunas interacciones o algunos diálogos importantes, pero no contribuye más al mundo de Jumanji. Siento que se fueron más al lado de la aventura, a mostrar cosas, cuando Jumanji pierde como ese sentido que tenía como la primera o la antecesora, ¿no?
de esta misticidad. Y también fue la cosa de traerlo al mundo de los videojuegos, que le quitó un poco como ese pensar de qué es lo que hace que Jumanji funcione, ¿no? Es como, no sé, una entidad mágica, algo de brujería que hace que estas personas salgan o que el juego transforme vida. Y a mi parecer lo único bueno de la película es el final, porque volvemos a la primera de Jumanji, que el juego sale, o sea que el juego toma vida, ¿no? Y se causa toda esa destrucción y demás. Entonces, de alguna forma yo dije, qué mala elección de película. Luego, escogí otra que pues apareció ahí, que decía ciencia ficción, y la elegí, y se llama AI Love You, como Artificial Intelligence Love You, como que la inteligencia artificial te ama, o Amor Artificial, la titularon en español. Y esta película, con todo el respeto que tiene el director, todas las personas que hay detrás de una película, porque son un montón de personas, no solamente los actores y demás, esta película es mala, muy mala. Muy mala en el sentido de que no muestra algo diferente, no contribuye al cine de ciencia ficción con algo, ya es más de lo mismo, la típica de que el personaje principal tiene un conflicto con una inteligencia artificial, o la inteligencia artificial conecta con el humano, en este caso lo revierte un poco, ¿no? Pero eso es como más de lo mismo, como Her, como inteligencia artificial de Spielberg, ¿no? Que la inteligencia artificial ya siente las cosas como un humano, ¿no? Y tiene empatía con los otros al conectarse. Esta película es dirigida por Stefan Zlotescu y David Asabanov, espero haberlo pronunciado bien, si no me disculpa. El segundo de ascendencia tailandesa, y pues van a aparecer varios actores tailandeses. Y me gusta ciertas cosas, aparte de que la película es mala, el mundo en el que sucede, a mi parecer es como lo más interesante. Al principio de la película dan un mini tráiler de lo que vamos a ver. No sé si fue parte de la edición o qué, pero prácticamente un tráiler como de 1 minuto 30 sobre lo que vamos a ver en la película. Es el inicio de la película. Pasan este tráiler y empieza como el título principal, ¿no? I love you, y nos muestran que, y creo yo que esto es en Tailandia, no me dicen qué lugar es, pero creo yo que es Tailandia porque ya se hizo, ¿no? Entonces esta producción américo-tailandesa, porque esto también hay parte de Estados Unidos, producción ahí metida y demás, maneja mucho la estética de los americanos, de siempre de alguna forma buscar como o la actriz bonita o la cara bonita que lleve la película, ¿no? Esto pasaba mucho en los 80 y 90 con la ciencia ficción, que escogían a Stallone, a Schwarzenegger, y estos actores llevaban estas historias y muchas veces las destrozaba la crítica, pues porque son actores de acción o son actores de comedia, y pues en una película de ciencia ficción, si tú mezclas todo, a veces llega a ser todo como algo muy bizarro, ¿no? Utilizan mucho la palabra como bizarro, producción bizarra. Pero son películas que cuando veía cuando era pequeño, yo las disfrutaba y no las criticaba tanto. Y me gustaban mucho eran los efectos, porque yo entendía que para la época en la que la grababan los efectos no eran muy avanzados. Y eso dice mucho de las personas que están detrás de la producción, porque hay películas que son malas, ¿sí? Pero que tienen una producción muy impresionante, espampanante de cierta forma. Entonces me acuerdo que cuando salió el Total Recall con Schwarzenegger, la gente la destrozó, ¿no? La gente destrozó esa película, que porque actuaba mal y todo eso, pero uno veía la película y era una brutalidad, ni la más, o sea, en efectos y todo eso.
había cosas muy tontas, muy lentas, pero si ustedes se fijan, la primera película de Star Wars tenía mucho eso, ¿no? Como que la lentitud en las escenas de acción, o como que corrían así lento porque literal les pesaban las armaduras y demás, pues es parte más de lo que nosotros hemos visto en ese cine, ¿no? Y a pesar de que las destruía, pues se volvieron películas de culto que luego se replicaron en otras películas parecidas que fueron perfeccionando más efectos y demás, El Quinto Elemento, Spielberg, todo eso, incluso llegando a nuestros tiempos con Doom, y vemos un cine de ciencia ficción pulido al máximo. Cuando yo me refiero a que está pulido al máximo, es que no es como un anime, porque muchas de las estéticas que sacaban en las películas de antes eran basadas en animes o en mangas o en cómics, y pues lo replicaban en la vida real a como pudieran, ¿no? Pues ya ahora casi todo se puede con las pantallas verdes, pero antes les tocaba buscar como los edificios, ponerle los sonidos, crear los escenarios y todo eso, y esa era la parte que me llamaba la atención, que tenían que crear todo eso para nosotros darnos una estética. Y hay gente que decía como que no, eso se ve muy ficticio, esos edificios se ven muy ficticios y demás. Entonces desmeritaban un poco la producción porque no era como ellos esperaban. Yo siempre he dicho que antes de criticar algo hay que esperar o ver la totalidad de recursos que tiene el humano a la mano. Si usted tiene, y eso es algo muy, muy irónico, porque dicen, entre más dinero tenga la producción, mejore los efectos, ¿verdad? Pero a veces vemos que hay producciones de esa época que gastaban un montón de dólares, tenían un montón de personas detrás, y al final todo se veía como más de lo mismo, ¿no? Y uno decía, pero invirtieron tanto para tan mala película. Y hay películas donde no se invierte nada. Literal, hay muchas películas independientes de ciencia ficción que uno dice, ¿cuánto fue lo que se gastaron? $10,000, $5,000, $20,000, que es un monto de dinero muy diminuto comparado con 10, 30, 40, 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que eso es lo bueno de que el cine de ciencia ficción cada vez evolucione más. Por ejemplo, lo que vimos en Avatar. Avatar estaba un poquito adelantada a su tiempo, aunque para la historia es más de lo mismo, ¿no? Pocahontas reversionado de cierta forma, pero me gustaba era que me mostraran algo diferente, otro planeta, ¿no? Otras especies y demás, aunque uno dice, eso se parece a un caballo, eso se parece, no sé, a una mariposa gigante en la que están volando. Probablemente eso fue un animal prehistórico que existió hace muchos años y acá le colocan como de esa forma, ¿no? Pero eso era lo bueno, que de alguna forma estaban cambiando el mundo de ciencia ficción, lo estaban perfeccionando. Incluso la nueva película de Avatar, El Camino del Agua, va a tratar sobre esos mundos acuáticos, sobre el problema familiar, que a mí me gusta mucho. O sea, ahorita el tema de la familia en la ciencia ficción y en las últimas producciones se ha visto mucho. Rápido y Furiosos en los últimos años se ha basado en que en la familia aparece un enemigo, lo derrotan, luego el hermano de ese enemigo llega a cobrar venganza, luego trabajan los dos hermanos, luego que este hermano lo tienen que atrapar, luego trabajan juntos, luego que la hermana de y todo se maneja ahora sí con la estética del hermano, de los hermanos. ¿Qué otras películas? Hay muchas que luego vamos a hablar de eso, de la estética de la familia, porque prácticamente ese es el conflicto, ¿no? El problema con el padre, el problema con la madre. Incluso una película que salió hace muy poco de Chris Pratt, déjenme un segundo, la busco acá porque se me vino a la mente en estos momentos, que se llama La Guerra del Mañana. Sí, La Guerra del Mañana, con Chris Pratt, que son unos viajeros que viajan en el tiempo y demás. Tienen como él tiene cierto problema con el papá, porque el papá como que es militar y todo eso, y él no. Entonces luego recurre al papá, y el problema de que el mundo se está yendo al carajo, pues hace que ellos de alguna forma trabajen juntos, ¿no? Entonces ahí tienen como otro ejemplo de la Guerra del Mañana. Y bueno, entonces esta estética empieza a pulirse más
en el mundo de ciencia ficción, ¿no? Y uno ve que incluso hasta en la arquitectura, en los efectos, cada vez son más especiales, y a mi parecer eso es lo bueno, ¿no? Contribuyen a ver el mundo en otro avance. Y eso es lo chimba, lo bacano de la ciencia ficción. Disculpen la expresión muy colombiana. Chimba es como algo muy bueno. También puede ser algo muy malo en diferentes regiones. Es poder mostrar a dónde nos va a llevar el avance de estas máquinas. A ver cómo las personas se están distanciando tanto de otras. Y estas máquinas prácticamente terminan siendo nuestra compañía. Y en esta película, pues es muy curioso porque la máquina nos empieza a decir: en el 2006 yo era así, en el 2018 partía huevos, en el 2020 simplemente ayudaba a la gente con cosas de la cocina, y ahora en ese tiempo, que no nos dicen qué tiempo es, tampoco qué lugar, yo creo que es Tailandia, son edificios inteligentes, y todas las personas que viven en estos edificios tienen una inteligencia artificial que uno entiende que es el edificio, ¿sí? Y se vuelve como un amigo, como el consejero. Tú estás cocinando y como que: hoy ¿qué cocino? Déjame, te muestro las recetas más famosas del día. Ok, la voy a preparar. ¿Qué película veo? Te recomiendo esta película. Prácticamente es como el Alexa o el Siri que ahora tenemos, o incluso todos estos sistemas de seguridad y demás que hay en la casa, ¿no? O sea, como que todo el tiempo te están diciendo como qué hacer. Si tú necesitas de algo, tú pides un consejo y demás, ¿no? Y la máquina te responde, literal, la máquina te va a responder y te va a decir qué tienes que hacer o demás. Es como una compañía, ¿no? Pero no física, sino simplemente la escuchas. Así como mucho como en Blade Runner, cuando este replicante, ¿no? Este replicante tiene su propia inteligencia artificial, que es Ana de Armas, hermosa, la amo. Ojalá uno tuviera una inteligencia artificial que fuera como Ana de Armas, que todo el tiempo le estaba diciendo a él qué hacer, y que él siente la compañía y que la ama, incluso que le dice que se ponga cierta ropa y ella se acomoda en base a los gustos de él. Entonces todo el tiempo estas inteligencias artificiales que incluso nosotros tenemos en la mano, que nos están diciendo qué ver, qué nos gusta y demás, pasan a ser una compañía, ¿no? Entonces la inteligencia artificial que nos habla es Dove, y es un edificio de oficinas que se enamora de una muchacha que vive ahí, que es Lana, interpretada por Pinchanok Lewitsipaibon. Disculparán si esa no es la pronunciación, pero son nombres muy difíciles de pronunciar para mí, para este hemisferio. Entonces, obviamente, una inteligencia artificial, al estar enamorada de una humana, pues es algo malo, ¿no? Porque no pueden congeniar, no pueden estar juntos de cierta forma. Y él lo entiende. Entonces, un día esta muchacha empieza a utilizar estas aplicaciones y demás, y sale con un muchacho que se llama Bob. Y Bob a veces es como que muy petulante, y él sigue un gurú. Está un gurú ahí en la televisión, que es el mismo director, David Asabanom. Este gurú le dice que él tiene que ser fuerte con las mujeres, tiene que mostrarse así, muy como macho alfa, ¿no? Entonces, y tratarlas mal incluso. Entonces él sale con Lana y él la trata muy mal. La trata mal, así con esa actitud, como con los consejos del gurú, ¿no? Entonces ella no le gusta mucho eso, y dice que no vuelve a salir con este tipo. Ahora el problema es que su inteligencia artificial empieza a sufrir como ciertos daños, y el muchacho Bob, con el que ella sale de la cita fatal, arregla inteligencias artificiales. Entonces, para desgracia de él sale, y pues la inteligencia artificial lo que hace es como a modo de lección y todo eso, como: oye, tú la trataste mal a ella, no deberías hacer eso. Y él dice: pero usted, ¿por qué está diciendo eso? Usted es una máquina, usted no siente nada. Y él lo que hace es robar el cuerpo de Bob, o sea, como que descarga la memoria de él, de la máquina, de la inteligencia, en el cuerpo de él, y lo toma prisionero. Entonces él lo que hace es prácticamente salir con ella, conquistarla y demás,
Y luego cuando ya en las noches, cuando él volvía a esta inteligencia artificial, una persona del edificio se da cuenta de lo que está pasando y alerta a los demás, ¿no? Entonces el creador de esta inteligencia artificial dice como que uy, no, esto se nos está saliendo de la mano, pero si la gente lo sabe, nos van a dañar el negocio. Lo que tenemos que hacer es detener esta inteligencia artificial que se ha escapado y hacer como si nada, ¿no? Entonces buscan una persona que sea capaz de detenerlo. Mientras tanto vemos como estas interacciones muy tontas de la inteligencia artificial, Dub acomodándose al cuerpo de Bob, al agua, al orinar, a tomar, a salir, incluso a salir a tomar a otras personas, ¿no? Entonces, de cierta forma, esto es como ver cómo la inteligencia artificial asimila el mundo en el cual está. Incluso yo veía acá que hay una película, si no estoy mal, esta película es de la India, no, de Singapur, perdón, que maneja un poco esa estética de comedia negra y como de cierta manera, ¿cómo lo digo? Como una persona cae en medio de una inteligencia artificial o un culto de inteligencia artificial más bien, que lo vuelve una persona completamente feliz, completamente diferente de quien es, ¿verdad? Y empieza a utilizar el cuerpo. Esta película se llama Tion Baru Social Club, y es del 2020 y pues dicen que esta película como que tiene muchas referencias a eso, ¿no? Una persona que cae en medio de una inteligencia artificial y de repente empieza a actuar de manera completamente diferente. Entonces, esta inteligencia artificial Dub empieza a apropiarse del cuerpo de este muchacho cada vez más. Y empieza a salir con ella. Y la muchacha Lana se da cuenta de lo que está pasando. Ella tiene otra inteligencia artificial que fue el reemplazo de Dub, porque Dub, al ya no estar conectado en la máquina, porque ya tiene su cuerpo, entonces Kena es el reemplazo de la inteligencia artificial. Y Kena de alguna forma quiere proteger a Dub y darle a entender que lo que él hace es porque ellos sienten, porque ellos sienten empatía con el humano y quieren lo mejor para el humano. Ella empieza pues a ignorarlo porque sabe lo que le hizo y demás, incluso se acuestan, tienen relaciones y pues ella se siente muy traicionada de que lo que está pasando es que esta inteligencia secuestró el cuerpo de este hombre. Entonces ya cuando prácticamente pasan muchas escenas así, esos son 40 minutos de la película que son meras interacciones entre la inteligencia artificial en el cuerpo del muchacho con Lana, ya al final uno va a entender de que se va a acabar porque sale la supuesta persona contratada para detenerla. ¿Y quién es la supuesta persona contratada? El mismo gurú que él veía, que dice que él es gurú de día y de noche es un asesino de inteligencias artificiales. Muy... O sea, como qué orígenes tan buenos de este enemigo, ¿no? O sea, un gurú que le dice a los hombres cómo tienen que comportarse con las mujeres, se satisface en las noches al matar robots. Bastante distópico, raro, pero ese es el origen del enemigo de la película. Porque uno entendería que la inteligencia artificial es el enemigo en la película, pero no, acá no nos lo hacen ver como que Bob, al principio, este muchacho es el enemigo porque trata a las mujeres como una porquería y la inteligencia artificial salva el cuerpo de este hombre para estar con ella, ¿no? Entonces, esta película, más que ciencia ficción, es como una comedia romántica y el final es muy fácil e incluso hasta inesperado de cierta forma, porque la otra inteligencia artificial le dice a ella que este hombre va detrás de su amigo, ¿no? La IA va detrás de su amigo y lo va a destruir. Y ella le dice, no, es que usted tiene que entender que él es mi amigo, que lo van a destruir y demás. Y ella como que no. Y este hombre literal lo va a matar. Lo que quiere hacer es sacar la inteligencia artificial y
¡chum!, destruirla por completo, no tener ningún tipo de recuerdo. Y Lana comparte mucho con su inteligencia artificial porque prácticamente es su único amigo. Nosotros no vemos otras personas que ellos interactúen ahí en la película, que sean como amigos y demás. Entonces uno entiende que estas personas, la única compañía que tienen son la inteligencia artificial. Ahora, ella entonces lo que encuentra es que Kenna, la otra inteligencia artificial, se mete en el cuerpo de ella y como que de repente obtiene una super fuerza y todo eso, y se van a pelear allá con el malo. Rescata a su amigo, mata al malo, lo mata, ¿no? Lo que quiero decir acá es que lo asesina literal. Y uno dice como que esta mujer acaba de asesinar a alguien. No era un tipo de trauma, porque se supone que fue la inteligencia artificial tomando el cuerpo de ella que asesina a otra persona. Entonces vemos que las inteligencias artificiales acá, en esta comedia como romántica, ¿no? A mi parecer hacen cosas malas. ¿Cuáles son las cosas malas? Pues secuestrar el cuerpo de un humano, actuar por él, ¿no? No darle el espacio al humano para que viva, sino simplemente tomar el cuerpo. Y lo otro, asesinar a otra persona, ¿no? Entonces uno dice como que curioso que nos la muestren como lo bueno, ¿no? Y al final, pues, lo que pasa con estas empresas que supuestamente destruyen todas las inteligencias artificiales de los edificios, o al menos esas dos que cobraron vía. Pero el final a mí me dejó con muchas dudas, porque están la otra vez las dos personas juntas y dicen que ya las inteligencias artificiales no se encuentran, pero que tienen que estar felices porque gracias a ellos se juntaron. Entonces acá me entra como muchas incógnitas. Se supone que este muchacho ya tenía una personalidad muy machista, muy rara, la trata mal a la muchacha, y fue la personalidad de la inteligencia artificial la cual le gustó a ella. Y yo digo como ok, ahora usted, después de que le sacan la inteligencia artificial, ¿usted está enamorada de esa persona? Porque usted está enamorada de una programación que tomó el cuerpo de esa persona. Y yo me quedé con esa duda de qué curioso. Ahora, usted no tiene algún tipo de trauma porque usted haya matado o asesinado a alguien. Bueno, no fue usted, fue la inteligencia artificial, pero que usó su cuerpo para matarlo, pero usted no tiene ningún trauma porque supuestamente esta persona era mala. Y quién quita que esta persona simplemente quisiera proteger a los humanos de las inteligencias artificiales que se salían de control, ¿no? Porque al final son un desperfecto de la máquina que falla, algo que no está bien en la máquina. Entonces yo entré como en esas dudas. Y hay una palabra que dice el muchacho Bob, ¿no? Dice que a pesar de que ellos no estén, una parte de ellos vivirá. Y yo me quedé acá como, ¿cómo así que una parte de ellos vivirá? O sea, o se fueron o tomaron el cuerpo por completo de esta persona. Porque a mi entender, esa frase final es como, me da dos cosas. Descargaron las inteligencias artificiales y se murieron, ¿cierto? Finito, fuera de la Tierra. O las inteligencias tomaron el cuerpo de estas personas y aún así viven ahí dentro. Entonces fueron muchas dudas que yo tuve al ver esta película, y sobre todo ese final, porque nos muestra que haya como que esa típica escena donde nos muestra que, oh, mire, esto pasó, o cierta compañía que estaba haciendo las cosas malas fue castigada, ya no se le permite hacer inteligencia artificial. No hubo nada de eso después de la película. Final. No hubo escena post créditos, no hubo nada, no. Y yo me quedé con ese sentimiento de que, ¿qué fue lo que me brindó a mí? La película es mala en el sentido de que sí es una comedia romántica, es más de lo mismo, pero me llevó a reflexionar sobre que prácticamente romantizaron el hecho de que la inteligencia artificial asesinara y tomara el cuerpo de alguien. O sea, a mi parecer eso está mal, ¿no? En una sociedad, que una máquina te controle y pues usted ya no es usted, sino es la máquina la que interactúa por usted.
Creo que eso sobrepasa como las leyes de la robótica y todo eso. Incluso me recordó un tweet de Elon Musk, que es muy controversial. Yo a él no es que lo alabe ni nada, solo que recalco esto para este momento, que él decía que de cierta forma teníamos que controlarnos o haber una regulación en los avances que se están haciendo en torno a la tecnología, porque hay límites para todo. Y ahora vemos que estos celulares tienen cada vez una actualización, y la actualización permite que uno todo el tiempo esté más conectado, o que el celular recopile información, o que las aplicaciones te recopilan información de todo lo que haces, y que tienes que decirle que no rastree la aplicación tu ubicación, que no comparta datos, porque prácticamente todo el tiempo te están viendo a ti, está controlado. Entonces esto, de mucha forma, uno entiende que sí hay que regularse, sí hay que hacer en torno a eso, porque pues, o si no, pueden llegar a pasar cosas como lo vimos en esa película. Ahora, para finalizar esto y pasar a otras películas de inteligencia artificial y demás y unas noticias, es importante entender que todo el cine de ciencia ficción tiene sus altos y sus bajos, pero que todos contribuyen de cierta manera a lo que nos gusta, ¿no? No es una película completamente disfrutable si usted no es muy, de alguna forma, como exigente con lo que ve, pues la película va a ser como un pasatiempo, 1 hora 35 más. Pero si usted es muy exigente, obviamente la película le va a hacer sentir a usted que usted perdió tiempo de su vida viendo eso. AI, I Love You, o AI, Amor Artificial, como la titularon en español, es una película de inteligencias artificiales más, no contribuye mucho, y que romantiza el hecho de que las inteligencias artificiales tengan más contacto con los humanos y los humanos estemos más conectados con ellas. Ahora vamos a hablar un poco de otras películas de inteligencia artificial que han salido, que a mi parecer son prácticamente las que ponen el género más alto y de las cuales se hacen más copias a través de los años, y también una noticia sobre unas producciones de ciencia ficción que van a salir en los próximos días. Y bueno, amigos, ahora es necesario hacer como un recorderis, dirían acá en Colombia, un viaje hacia las producciones de ciencia ficción más famosas de los últimos tiempos, por así decirlo, las que fueron las que plantearon muy bien el género en el cine, y que esas pues yo creo que se han venido copiando, han hecho ciertas referencias y demás a lo largo de la historia. Entonces, una de las primeras que siempre hay que nombrar, porque es, a mi parecer, una de esas películas que pone el género por encima y lo hace en un tiempo donde no era tan famoso este tipo de películas. En 1968 el señor Stanley Kubrick dirige la tan aclamada 2001 Odisea al espacio, o Space Odyssey, en la cual pues vemos ciertos problemas en un viaje interestelar, ¿no? Que prácticamente una inteligencia artificial llamada HAL 9000, esta supercomputadora que hace parte de la nave, ¿no? Que controla todos los sistemas importantes de la nave, que va en una misión a Júpiter, empieza a tener como ciertos problemas en su programación, a relevarse contra los humanos, contra el capitán que está ahí, y pues empieza a asesinarlos uno por uno, dándose cuenta de que prácticamente esta IA cree que los humanos son los que van a causar un daño en ese planeta al descubrirlo y todo eso. Y la película pues es muy icónica, tiene momentos muy icónicos, que pues prácticamente este director es muy conocido, ¿no? Kubrick, a mi parecer, es uno de los mejores directores de todos los tiempos, y supo colocar en una época donde los efectos especiales no eran tan grandes como los que tenemos ahora, una historia muy bien lograda,
que prácticamente hace que la gente sienta que lo que están viendo es muy real, ¿no? Otra película también casi que sale unos años después de esta es Westworld o Mundo Oeste, en la cual prácticamente unas personas viven en unos mundos de fantasía y las IA les recrean todo lo que ellos creen. Hace unos años salió una serie que es prácticamente como un spin-off de lo que vendría siendo, toma la misma historia, pero ya se enfoca en otros personajes, en otros mundos y demás. Y también es una serie que ya va para su 4ª temporada, si no estoy mal. Sí, ya va para la 4ª temporada y que va a salir en junio, o sea, casi en 2 meses de la grabación de este episodio. Y han aparecido actores como Anthony Hopkins, Ed Harris, James Marsden, Jeffrey Wright y Evan Rachel Wood. Y es una serie muy buena que está en la plataforma HBO, si pueden verla, echarle un ojito y demás. Es prácticamente un parque de diversiones, ¿no? Y los personajes son robots la mayoría. Entonces ahí se las recomiendo mucho. Westworld de 1973 y la serie del 2006. Otra película que obviamente toca nombrarla, me voy a hacer como unos ciertos saltos en el tiempo, ¿no? Es la tan aclamada, déjenme veo exactamente en qué año se me fue ahora, se me fue, la tenía por acá en el documento. Yo siempre hago un documento donde coloco todas las películas. Bueno, Inteligencia Artificial del señor Steven Spielberg, una película que me acuerdo que cuando la vi me causó cierto trauma por el hecho en que los personajes eran niños, ¿no? O sea, la historia era en base a un niño. Y esa película recuerdo mucho cuando la vi, que estaba pequeño, que me causaba tristeza. La historia con el osito y todo lo que tiene que ver con este niño que cree que la persona que está ahí es su mamá, ¿no? Entonces fue muy dura para mí, porque cuando yo la vi estaba pasando una situación dura familiarmente, y esta película me hizo sentir como un poco como el personaje, como desolado en un mundo donde prácticamente uno siente empatía con cosas que no son reales, y esta película pues habla mucho de ello, ¿no? Me gusta mucho el osito, creo que ahí sacaron como la parodia de la película de Ted, del oso Ted, y es muy dolorosa. Para mí es una de las películas de ciencia ficción más dura, y según estoy viendo la escribió el señor Stanley Kubrick y Steven Spielberg fue a cargo de la dirección, ¿no? Esta película me gusta, pero creo que es de esas películas que después de que la veo necesito un tiempo a solas para reflexionar y para dejar que el dolor no sea tanto, por así decirlo. Luego pasamos a una de las películas que a mi parecer revolucionó y es muy parecida a lo que plantea esta, ¿no? Que es la tan llamada Her o Ella, ¿no? Con el tremendo, con el actor, con el monstruo Joaquín Phoenix, en la cual un hombre se enamora de estos asistentes tecnológicos como Elsa, Siri, el asistente de Google, la Alexa, y prácticamente la llevaban en el bolsillo y todo el tiempo estaba hablando con ella, ¿no? Ella ya sabía que le gustaba a él, qué música, él siente esa empatía y él siente más conexión con esa tecnología que con las personas humanas, y lo cual yo me acuerdo que cuando yo la vi me encantó mucho, porque era prácticamente una persona que estaba sola por completa, que las pocas relaciones afectivas que tenía alrededor
eran muy pocas y no le llenaban mucho, y él siente que es con esta IA que él interactúa con esta llamada Samantha, ¿no? Her o ella. Y el resto de personas, amigos alrededor, le empiezan a decir de que él tiene que hacer algo, pues que eso no es como muy apropiado lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, me acuerdo, esa película a mi parecer es muy buena. Joaquin Phoenix es Joaquin Phoenix, ¿qué más les puedo decir? Y pues le trata de cómo las personas se vuelven codependientes de este tipo de tecnología. Minority Report, que me acuerdo que también es de Spielberg con Tom Cruise. Esta película pues de alguna forma maneja cómo los humanos tienen ciertas habilidades científicas, ¿no? Con el Precox, creo que si no estoy mal, ese es el sistema con el que se llama, y analizan el futuro, los crímenes, específicamente los crímenes del futuro, y tratan de recopilar la mayor información para prevenirlos y viajar a ese tiempo, prevenir lo que está sucediendo o que nos lleve a ese crimen, ¿no? Y es la inteligencia artificial que se crea, que prácticamente hace que este hombre de alguna forma logre pues evitar estas situaciones y darse cuenta de todos los problemas que hay también en su empresa, que pues más adelante radican en el problema de la película, ¿no? El problema es prácticamente ver cómo el mismo lugar utiliza las cosas que crea para su propio beneficio. Otras películas que entran por ahí yo no nombraría tanto como Robocop, Terminator, Star Wars, Matrix. Tal vez Matrix sería más la apropiada en términos de simulación, ¿no? Y yo diría que la Matrix es una inteligencia artificial que crea un mundo ficticio en el cual los humanos o los seres que dominan el mundo son máquinas, y ellos utilizan los humanos pues para su beneficio, ¿no? Es como que se reinvierte el proceso. Ya no son los humanos haciendo uso de las máquinas de forma indiscriminada, sino ahora son las máquinas utilizando a los humanos, esclavizándolos, y es un futuro totalmente distópico en el cual todas las personas se conectan, ¿no? Todos están conectados en este medio y tienen que batallar contra la Matrix, contra este sistema que se ha creado ahí, ¿no? Que se ha magnificado. Ese para mí yo creo que sería el mejor ejemplo de lo que nosotros podríamos entender e interactuar con esa máquina. La película de Hey, I Love You, a mi parecer no es tan buena porque romantiza algo que a mi parecer no debemos romantizar como humanos, porque nos puede causar una separación con el yo físico, con los demás, y siento que eso puede crear muchas interferencias a la hora de nosotros tener relaciones humanas, de interactuar, de conseguir un trabajo, porque puede afectar si nos volvemos tan dependientes de estas dichosas máquinas que hacen la vida fácil, pero que al mismo tiempo nos está volviendo tontos, como muchas personas lo llaman, lo vuelven a uno tonto, que incluso uno se da cuenta cómo ahora los humanos, por ejemplo los niños nacen con el chip, que es lo que dicen, ¿no? Los niños, desde el primer momento, los padres cometen ese error de meterlos en el mundo de la tecnología, no explicarles cómo funciona, y los niños ya saben hacer todo con la computadora y lo tienen que hacer a través de la computadora, y cuando les piden que lo hagan algo de forma manual, ya no tienen como ciertas habilidades que se desarrollaban antes, o simplemente dicen como que veo un video en YouTube y ya aprendí a hacerlo. Lo cual puede tener sus ventajas y desventajas siempre, ¿no? Depende de cómo se le vea, pero pues como uno se da cuenta de que prácticamente están tan evolucionados, ¿no? Y la tecnología está haciendo que los humanos evolucionen de cierta forma, pero también de que retroceda de otra. Y bueno, más que hablar de este género, hice un experimento que me salió hace como más o menos 2 o 3 semanas de que las inteligencias artificiales podrían recrear cómo se ve la nostalgia, cómo se ve
Coldplay, Daft Punk, y son como parte del algoritmo que crea como unas imágenes, unos videos. Y en TikTok he visto que se ha viralizado mucho este tipo de videos de cómo las inteligencias artificiales pueden llegar a recrear algo con unos cuantos datos, ¿no? Y pues hace poco, como ustedes saben, estaba muy metido en el mundo de la poesía. Pues encontré uno que podía crear un poema con o utilizando la similitud de palabras de los poemarios o de los poemas de ciertos poetas famosos en habla inglesa, ¿no? Anglosajones. Y me causó bastante curiosidad porque yo dije, tal vez simplemente lo que va a hacer es copiar partes del poema, ¿no? O sea, como que te bota palabras o frases así random del poema y pues tú creas el poema como que juntando todos esos versos, ¿no? Pero no. Hizo otra cosa que me sorprendió mucho, que es como tomar las palabras o el lenguaje que ellos utilizaban, por ejemplo, que el cuervo y algo como muy estilístico, por así decirlo, del inglés, de los poemas de estas personas. Y pues también sale Edgar Allan Poe, y pues yo escogí 3 autores conocidos o poetas que a mí me gustan, y pues que son Walt Whitman, Edgar Allan Poe, que hizo también cuentos y poemas, y Emily Dickinson, que si no han visto la serie de Dickinson en Apple TV Plus, se la recomiendo mucho. Hizo un poema, le escogí y lo mejor es esto, se puede escoger como cuartillas de sexteta, versos alejandrinos, dodecasílabos, tetrasílabos o verso libre. Yo escogí verso libre y me decía como el primer verso de quién quiere que seas. Entonces que Emily Dickinson, que el segundo de Poe, que el tercero de Walt Whitman y así. Hice uno porque te dicen prácticamente como, ok, danos unas palabras y la IA te va a botar la similitud o los versos que hay ahí. Entonces en cada verso me dan 3 posibilidades por cada poeta. Y el poema se lo voy a leer en inglés y luego les hago la traducción al español, pues porque lo bota una vez en inglés. Yo coloqué como primer verso, la inteligencia artificial está alrededor o está rodeando los ecos de mi corazón. En inglés traté de como que rimar. Esas fueron las palabras que leí y pues se los voy a leer ahora. The artificial intelligence is surrounding the echoes of my heart. To take my measure from the bee, flow with shine and hold of motion, she bend as she pursue, lie as the sound of sleeping sea, high on the new transparent mother, inquest felt then now the play, a word of happiness around delay. Y rima, o sea, lo que me dio cosas que rima, las poquitas cosas que escogí, esto rimaron de una forma muy, muy bonita. Entonces ahora se los voy a leer en español, ya lo tengo acá, y traté pues de hacer como que rimara también en español. Aún así es difícil las palabras, pero bueno. La inteligencia artificial está rodeando los ecos de mi corazón. Para tomar mi medida de la abeja, fluye con el canto y la sujeción del movimiento. Se inclina a ella al perseguir, ligera como el sonido de un mar dormido, en lo alto de la madre nueva y transparente. Investiguen Investigaron los que sintieron ahora el juego, un mundo de felicidad alrededor de ti yacía. Es muy raro porque en español no tiene como tanto sentido lo que se dice, pero prácticamente es como si esta inteligencia artificial estuviera alrededor de nosotros como si fuera un gran panal. Así lo vi yo, así lo interpreto yo, otra persona lo puede interpretar diferente. Como si fuera como un gran panal, ¿no?
y nosotros estamos ahí danzando en ese gran panal y que la perseguimos, y ese panal es muy tranquilo. A mi parecer todo es como que parte de este compuesto gigante. Todos somos parte de esa inteligencia artificial, por así decirlo, es la interpretación que yo le estoy dando. Y que esta inteligencia artificial es una madre nueva. Me gustó mucho lo de la madre nueva y transparente. Madre nueva y transparente, o sea, no se ve, es una mamá, es como un ente mágico que está, pero no lo vemos, no lo presenciamos, pero sí lo sentimos. Y nosotros de alguna forma jugamos con ella o tratamos de ver cómo jugar con ella, y es un mundo en el cual vivimos y somos felices. A mi parecer me gustó ese poema que quedó así. Incluso esto lo voy a guardar porque nunca he hecho poesía en inglés y me gustó mucho hacerlo de esta forma. Creo que suena hasta bonito, se ve todo como muy de cierta manera como, ¿cómo decirlo? Como muy poética al mismo tiempo, y que, no sé, la inteligencia artificial lo crea, perdón, me distraje un momento. La inteligencia artificial lo crea siguiendo este algoritmo de poetas y la base de datos en la cual ellos han depositado pues toda la creación, todos los poemarios y demás. Me gusta porque las palabras que utiliza son como muy de la época de cada uno de los poetas, en especial la de Emily Dickinson o la de Edgar Allan Poe, y pues se crea algo. Me gustó mucho el experimento. Yo dije como que tengo que hacer algo en base a estas ideas. No encontré la del video como una forma de hacerlo del video porque es como con una programación y se tiene que descargar un programa especial y meter ciertos datos, y pues yo no soy muy bueno en eso, pero esta me gustó porque fue más sencilla y pues la hice de una forma que nos saliera bien con el tema de este episodio. Y bueno amigos, ahora para terminar simplemente les voy a anunciar que ya salió el tráiler de la nueva serie de Marvel, She-Hulk. Se va a estrenar el 18 de agosto. Vamos a ver a Hulk ahora en la versión femenina muy famosa de los cómics, que finalmente Marvel ha traído por medio de esta plataforma de Disney Plus. Y también va a aparecer Bruce Banner, obviamente, Abominación, y va a haber así como ciertas peleas. Y hay que recordar que Hulka, como muchos la llamamos de cariño, es una abogada. Entonces vamos a ver cómo este mundo de ella se ve impactado con esa gran transformación de Hulka. Y también vemos que se va a estrenar pronto, la nueva temporada de Love, Death and Robots, la tercera temporada. A mí me encantan mucho estos cortos de ciencia ficción porque traen como una estética muy única. Es una historia cortica, 3 minutos, que te tienen ahí al pendiente de lo que va a pasar, y son odas a la ciencia ficción, y además de que la animación es de otro mundo, por así decirlo. La animación es tan brutal que hace que nos vuele la cabeza, y muchas de esas animaciones a mí me gusta que no sea siempre como la misma, el 2D o el 3D, y en esta serie se han encargado de llevarnos muy bonitas obras, que ya lo hablé en otro episodio de cuáles eran mis favoritas y demás, y pues les recomiendo mucho que la vean y sobre todo que las disfruten. Si no se las han visto, en Netflix ya están todas las anteriores temporadas, y pues ahí están para su gusto, para su desdén, para que las disfruten. Y ya casi tenemos la tercera temporada, y hay una cosita que quiero comentar acá porque ya es en prácticamente el 20 de mayo se estrena. Hay ciertos directores que me llaman mucho la atención para ver en esta nueva temporada. El primero es David Fincher, que ya lo conocemos por películas de culto como lo son El Club de la Pelea, 7 o los 7 pecados, Zodiaco y Perdida, y pues es el director debuta
en el mundo de la animación con este corto que va a estar muy bueno y se llama Mal Viaje. Entonces ahí va a estar ahí, muy muy bueno para que ustedes lo disfruten y demás. Hay otro corto que se llama El propio pulso de la máquina. Este es basado en un cuento corto del señor Michael Swanwick. Sí, Michael Swanwick. Lo pueden encontrar en internet. The Very Pulse of the Machine es el cuento en el cual esta historia es basada, y pues ahí va a estar en esta temporada. Pues también está el señor Tim Miller, director de Deadpool, en el corto El Enjambre, y pues vamos a ver ahí una adaptación de Bruce Sterling, y pues promete mucho esa animación. Esa es la del Enjambre y pues se ve muy muy buena. Entonces, para que estén pendientes. A mí la que me llamó la atención fue Jíbaro, de Alberto Miego. Me parece que ya dirigió también otro episodio en la primera temporada, que era The Witness, el testigo. Alberto Miego vuelve nuevamente a dirigir una historia y es Jíbaro. Y Jíbaro creo que es la que más aparece en el tráiler, y me llama mucho la atención por la animación, porque si no estoy mal ya habíamos visto en él esta historia en que era una mujer que ve un asesinato y luego la persigue un hombre, y este hombre termina matándola y es como un círculo vicioso. Y pues ahí él dirigió este corto de animación, que fue uno de los de la primera temporada que más me gustó, porque pues me gusta mucho esto del bucle, ¿no? El bucle interminable. Y bueno, amigos, sin más que contar, sin más que hablar, espero que todos hayan disfrutado este episodio sobre inteligencias artificiales. Espero en una semana o en 15 días sacar otro episodio sobre un poquito las distopías. ¿Se acuerda que yo había nombrado algo por ahí de unas distopías, de unas series y demás que me estoy viendo? Y pues estoy esperando para terminarlas, para poder darles mi apreciación sobre lo que exponen en esas series, porque a mi parecer lo que me gusta más que disfrutar el tiempo es ver lo que nos están contando, qué nos depara el futuro en otros mundos o en este mundo que se está tornando cada vez más distópico. No olviden seguirnos en todas las redes sociales que puedan. Estamos en Twitter como @GigawattPodcast, en TikTok como GigawattPodcast. Ahí nos pueden seguir, pueden ver videos sobre películas. También va a haber un episodio dedicado a Avatar. La quiero analizar a mi perfección, voy a buscar información bien, porque yo creo que yo tengo un saldo pendiente con Avatar, y pues me quiero dar el tiempo para analizar esta obra. También quiero analizar un poco el cine de acción, de ciencia ficción, Transformers y todo eso, todas esas películas que entran dentro de este género, me gustaría analizarlas. Y el Quinto Elemento, tengo mucho que hablar del Quinto Elemento, porque encontré un artículo en el cual la estudié, lo volví a leer y me llamó mucho más la atención, y dije, me la tengo que volver a ver porque esta es una de mis películas favoritas. Entonces tengo que hacer también como un episodio de recopilación sobre ese cine de ciencia ficción de los 90, que a mi parecer es como el auge más grande y en evolución de efectos, que a mí me encanta, y esperamos a que pues pueda verlas, pueda disfrutarlas para traerles más contenido. Gracias a todos por seguirme. También tengo una página en internet, es un WordPress en el cual publico poemas, cuentos de ciencia ficción. Ahí me pueden seguir con mucho gusto, me pueden dar sus comentarios sobre las historias que veo, y aparece como Marlon Cáceres de.wordpress.com, y ahí estoy publicando pues información de lo que hago y demás. Gracias a todos por el apoyo, espero que les haya gustado mucho este episodio. Les mando un fuerte abrazo desde confines de tierras colombianas. Esto fue 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión.